Señora Presidenta, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Él es el quien dirige la investigación y entiendo que, de acuerdo a su estrategia, en este caso, ha dispuesto pues, no formalizar investigación preparatoria contra el señor Jorge Enrique Simoes Barato. ¿Por qué cree usted que hasta la fecha Odebrecht y sus funcionarios no están siendo investigados por la Fiscalía? Bueno, señora Presidenta, nosotros hemos solicitado de manera reiterada al señor fiscal que primero nos señale el marco jurídico, y también hemos solicitado una copia del acuerdo preliminar o del convenio preliminar que habría suscrito el Ministerio Público con la empresa, ¿no? Pedido que ha sido denegado. A nuestro último pedido también nos ha señalado de que todavía no nos va a citar en su momento oportuno. Nosotros no tenemos conocimiento del contenido de este convenio preliminar, así que no sabemos en qué se basa ese acuerdo, digamos, que ha suscrito el Ministerio Público con la empresa. Pero sí, nos preocupa a nosotros que vemos que el fiscal está formalizando investigaciones preparatorias, es decir, judicializando casos como en el tema de la Costa Verde, del aviavitamiento, de la línea 1 del metro, que a pesar de que en la narración de sus hechos señala cómo ha tenido participación la empresa Odebrecht en el pago de coimas, no se incluye a esta empresa en calidad de sujeto pasivo en la investigación. Hecho que evidentemente no depende de la Procuraduría, porque como vuelvo a repetir, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, y eso evidentemente a nosotros nos impide tomar acciones para garantizar el pago de la reparación civil, que es evidentemente de acuerdo a los hechos narrados por el fiscal, quien habría pagado esas coimas para ser beneficiado irregularmente con estas megaobras. La mayoría de ellas ha sido pues la empresa Odebrecht, pero que nosotros no podemos tomar ninguna acción, como vuelvo a repetir, contra el patrimonio de estas empresas para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Pese a ello, en el único proceso donde, a pedido de la Procuraduría, se ha incorporado a dos de las empresas del grupo empresarial Odebrecht en calidad de tercero civil, nosotros sí hemos tomado acciones para asegurar el pago de la reparación civil. Una de ellas ha sido ejecutada el día viernes, que ha sido inscrito en el libro de acciones de las empresas con respecto a la concesión de Olmos. Cabe precisar que con esta medida que nosotros consideramos muy importante para garantizar el pago de la reparación civil, a la fecha, a junio del presente año, en aplicación del decreto de urgencia 003, se han retenido utilidades de la empresa constructora Odebrecht que tienen en Olmos a junio del 2017 en un monto aproximado de 1,5 millones de soles, ¿no? Y con esta medida de inhibición para que no puedan vender sus acciones, la empresa constructora Norberto Odebrecht S.A., nos estamos asegurando de que mes a mes estas utilidades sean retenidas por el decreto de urgencia, porque si la empresa constructora Norberto Odebrecht vende estas acciones, el Estado o el decreto de urgencia no le va a poder retener mes a mes las utilidades que van a ir al fideicomiso y que están destinadas evidentemente para asegurar el pago de la reparación civil a favor del Estado. Sí. ¿Por qué las empresas peruanas consorciadas hasta ahora no son investigadas? Señora Presidenta, nosotros en los casos que han sido judicializados, inicialmente los primigenios, digamos, que nosotros lo hemos denominado pago de coimas por la línea 1 del metro e IRSA Sur,
Nosotros hemos solicitado al Ministerio Público que incluya a las empresas peruanas consorciadas. En el caso de la línea 1 del metro, la empresa consorciada con Odebrecht es la empresa Graña y Montero, que se vieron irregularmente beneficiadas pues, con el otorgamiento de la Buena Pro. Y en el caso de la IRSA, también hemos solicitado la incorporación de las empresas peruanas en calidad de investigadas, así como sus representantes. En este caso, las empresas consorciadas con Odebrecht en la IRSA han sido Graña y Montero, JJ Camet y una empresa más peruana. Ya, ¿dónde está? Bueno, hemos solicitado también la incorporación de estas personas y sus representantes en calidad de investigadas, pero lamentablemente estos pedidos han sido desestimados por el fiscal Hamilton Castro, señalando que en este momento no es parte de su estrategia. Frente a ello, nosotros, al no estar de acuerdo con lo resuelto, hemos recurrido al fiscal coordinador, que es el jefe inmediato superior del fiscal provincial, el doctor Sanabria, y estamos a la espera de una respuesta. Hasta la fecha, ¿cuántos pedidos han recibido de interesados que quieren comprar activos de Odebrecht en atención al DU003? Desde la dación de este decreto de urgencia de febrero del presente año, a la fecha, hemos recibido 2 comunicados del Ministerio de Justicia respecto a que existe una empresa interesada en adquirir vehículos de una de las empresas que conforma el grupo empresarial Odebrecht. Y nosotros hemos cumplido con señalar el monto aproximado de la reparación civil. Sin embargo, no hemos sido informados que esta operación se haya concretado. Y respecto al otro pedido, que también ha sido respecto para la adquisición de vehículos, se dio el caso de que se trataba de una dación en pago que habría sido suscrita con anterioridad a la vigencia del decreto de urgencia. En consecuencia, válidamente, a la fecha, desde la dación de este decreto de urgencia, solamente habríamos recibido un solo comunicado de un interesado en adquirir vehículos de la empresa Odebrecht por más de $1 millón, pero que no hemos sido informados que la operación haya sido concretada. Entonces, lo que sí está funcionando con el decreto de urgencia, señora presidenta, es la retención de utilidades por las concesiones, que como le vuelvo a repetir, en el caso de H2 Olmos y Trasvase Olmos, cuya medida de inhibición para que la empresa constructora Norberto Odebrecht, que tiene la calidad de tercero civil, no pueda disponer, es decir, no pueda vender, ahí se está reteniendo ya a junio de este año 1.656.232 nuevos soles. Porque en caso que la empresa constructora Norberto Odebrecht venda estos derechos, estos activos, ya no va a haber utilidades que retener. Con esto nos aseguramos de que mes a mes se sigan reteniendo. Más aún que este decreto de urgencia señala una vigencia de 1 año. Esta medida de inhibición busca que durante todo el proceso la empresa no pueda vender, y con eso nos aseguramos de que todas esas utilidades pasen, digamos, a ese fideicomiso para asegurar el pago de la reparación civil. Y al final, en una sentencia condenatoria, podamos pedir que se vendan esos bienes para que todo ese dinero pase a pagar la reparación civil a favor del Estado, de tal manera que no solamente vamos a tener las utilidades retenidas por el fideicomiso, sino al final, en una sentencia condenatoria, también el dinero que se puede obtener por la venta de estos activos ya en ejecución de sentencia. ¿Y cuántas operaciones de venta entonces de activos de Odebrecht se habrían llevado a cabo al amparo del decreto de urgencia 003? Ninguno, señora presidenta. Congresista Costa. Gracias, presidenta. Yo tengo tres preguntas. La primera, si nos puede aclarar la procuradora, ha dado cifras sobre embargos y ha dado cifras sobre inhibiciones. Son procesos, digamos,
diferentes, simultáneos y paralelos, o para, digamos, decretar la inhibición sobre un bien es necesario haberlo embargado primero, o son medidas restrictivas independientes. No sé si nos puede explicar si hay una relación entre una y otra y cuál es la naturaleza de cada una y los efectos de cada una de esas medidas, por favor. Claro que sí. Señora Ampuero. Con su venia, señora Presidenta. Tanto los embargos como inhibición son medidas cautelares de carácter real, que buscan asegurar para nosotros el pago de la futura reparación civil a favor del Estado. Las dos medidas nosotros lo estamos solicitando por lo general, no siempre, al mismo tiempo, de manera paralela, porque una no entorpece, digamos, la ejecución de la otra. La medida de inhibición busca evitar que la persona pueda disponer de ese bien, quiere decir venderlo, hipotecarlo, gravarlo en caso de bienes muebles o darlos en anticipo de legítima, ¿no? O incluso, como estamos viendo el modus operandi que está teniendo la empresa, y muchos investigados lo hacen, crean acreencias, o sea, deudas que no existen, justamente para hacer las famosas daciones en pago, o sea, con su patrimonio pagar esa creencia que en realidad no existe. Esta medida de inhibición busca eso, evitar que pase eso, evitar que el investigado utilice su patrimonio para darlo en dación en pago, probablemente, quizás por una creencia, como vuelvo a repetir, que no existe, ¿no? Y el embargo busca que en una etapa ya de ejecución de sentencia, cuando el inmueble sale a remate, lo primero que se pague es al Estado, ¿no? Con la inhibición, por ejemplo, otra medida de embargo ya no podría inscribirse, se bloquea. Gracias, Presidenta. Sí, Repreguntando sobre lo mismo, y, digamos, recurrir a este tipo de medidas, de alguna manera es, en otro ámbito, en el judicial, es lo mismo que ha intentado hacer el Poder Ejecutivo en ausencia de estas medidas cautelares por parte de la justicia a través del decreto de urgencia 003, ¿no es cierto?, que es un mecanismo por el cual el Estado se asegura que como parte de los ingresos a través de pagos del Estado a las empresas que brindan un servicio concesionado, se pueda destinar parte de esos ingresos, ¿no?, al futuro pago de la reparación civil. O sea que, digamos, cumple el mismo objetivo, estas dos medidas de embargos y de inhibición, estas medidas cautelares que ustedes están ejerciendo en el Poder Judicial, cumplen el mismo propósito que el decreto de urgencia 003. Primera pregunta. Y la segunda pregunta es si cumplen el mismo proceso, ¿son complementarias o son contradictorias? ¿Se están cruzando entre sí? ¿Es lo correcto o el Estado peruano no está reaccionando, digamos, de manera suficientemente ordenada para asegurarse el justo pago de la reparación civil? Gracias, señora Presidenta. Respondiendo la inquietud del señor congresista Gino Costa, debemos señalar que el decreto de urgencia está diseñado solo para personas jurídicas. Cuando uno solicita, o el actor civil, nosotros como Procuraduría, las medidas cautelares dentro de un proceso penal o una investigación, está destinado no solamente a la persona jurídica, sino también a las personas naturales. Recordemos que también el decreto de urgencia tiene un plazo. ¿Qué va a pasar en febrero del 2018? Mientras una medida de inhibición, como la planteaba nosotros, por ejemplo, el día viernes que le estaba señalando, que impide que Odebrecht venda sus derechos en el tema de Olmos, cuando el decreto de urgencia, digamos, cumpla su tiempo en febrero del 2018, sin embargo, nuestra medida de inhibición va a perdurar hasta cuando dure el proceso. Ahora, con esta inhibición que hemos planteado, por ejemplo, ahí, yo diría que se complementan bien las dos medidas, porque nosotros lo que impedimos es que vendan, y el decreto de urgencia lo que está haciendo es reteniendo las utilidades en esta concesión y que están yendo al fideicomiso justamente para asegurar el pago de la reparación civil. Entonces, están
complementando las medidas, ¿no? Ahora, otra cosa que nosotros también estamos viendo con el decreto de urgencia, si Odebrecht o cualquiera de las empresas que conforman el grupo económico Odebrecht decide vender y lo vende sin acatar, digamos, el decreto de urgencia, no existe una sanción para la empresa. Solamente hay una sanción administrativa para quien compra, más no para quien vende, ¿no? Entonces, con estas medidas, por ejemplo, de la inhibición, ya nos estamos, digamos, protegiendo y asegurando el pago de la reparación civil a favor del Estado. Porque lamentablemente, señora Presidenta, debo informar también que hemos tomado conocimiento que la empresa está disponiendo de sus activos, ¿no? Está vendiendo sus vehículos, contraviniendo el decreto de urgencia, ¿no? Estamos viendo que están sacando contratos y que son contratos que tienen fecha anterior al decreto de urgencia, justamente porque buscan evadir la aplicación de este decreto de urgencia. Y no sabemos si esas acreencias, porque son contratos que han aparecido suscritos antes de la dación del decreto de urgencia y que la empresa Odebrecht estaría pagando supuestas acreencias con vehículos, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que todas estas acciones que está haciendo la empresa pues están perjudicando o poniendo en riesgo el pago de la futura reparación civil a favor del Estado, porque estamos viendo que está buscando mecanismos para evadir la aplicación de este decreto, ¿no? Situación que obviamente nos preocupa. Gracias, Presidenta. Al usted solicitar la prohibición de la venta de Olmos por parte de Odebrecht, al hacerlo, claro, quieren... Pero si está vigente el decreto de urgencia 003 y se cumple con ese decreto, el hecho de que se venda sería una buena salida. Porque se va la empresa, se va yendo la empresa, ¿no es cierto? Ya se fue el gasoducto, va vendiendo su patrimonio acá y nos garantizamos que en ese proceso de venta, se reserve una parte para el futuro pago de la reparación civil. Si está vigente el decreto de urgencia y hay un esfuerzo en el Congreso por que sea sustituido por una ley, ¿no es cierto?, que le dé continuidad en el tiempo, ¿cuál es la razón de impedir que la empresa pueda vender si, digamos, el marco normativo del 003 nos garantiza que una parte de esos recursos irían al pago de la reparación civil? O sea, ahí sí parecería haber, usted dice que son acciones, complementarias, pero parecería que podrían ser también acciones antagónicas, porque el 003 contempla y dice, bueno, si las empresas brasileñas se quieren ir, que se vayan, pero estas son las condiciones para que se vayan. Y abre el camino, ¿no es cierto?, para facilitarle que se vayan. Si el Perú no quiere que sigan trabajando acá, pero por supuesto establece un proceso gradual, ¿no es cierto?, por el cual no se interrumpa la cadena de pago y se garantice, como digo, que se reserve dinero para el pago de la reparación civil. Mientras que en el caso de ustedes no quieren que se vaya, que se quede acá, forzada a quedarse sin poder vender, con el riesgo de que, ese patrimonio eventualmente se devalúe. Entonces no me parece necesariamente que son fórmulas complementarias, podrían ser hasta contradictorias. Pero, yo lo dejaría ahí, quisiera pasar al segundo punto y después, si usted quiere hacer un comentario, se lo agradeceré. El segundo punto tiene que ver sobre el acuerdo entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Usted dice que no conocen el acuerdo, pero algo sabrán del acuerdo. Es decir, y si no saben nada, realmente no estamos haciendo bien las cosas, porque el Estado peruano es uno solo.
Hay autonomías en el ejercicio de la función, pero el Estado peruano tiene que ser uno solo. Y si hay un acuerdo por parte de la Fiscalía, tendríamos que saber, por ejemplo, si esos acuerdos contemplan o no la posibilidad de recurrir a estos embargos y estas medidas de inhibición, estas medidas cautelares. Porque, digamos, esto tiene que ver con el tema de fondo, y entro al tercer tema, ¿no? Que es lo que sabemos. El señor Barata ha dicho que no sigue colaborando. Y hay dos posibles explicaciones para eso. El pedido del fiscal Juárez Atoche, ¿no es cierto?, de procesarlo, y el congelamiento, entiendo, no sé si es congelamiento de sus cuentas, en el caso de los 3 millones para la campaña del Partido Nacionalista del 2011, y por otro lado, en el caso que sigue el fiscal Hamilton Castro, el pedido por parte de la Procuraduría de que se embarguen vehículos y bienes del señor Barata, no de la empresa. Esto, no sé cuál de las dos, o si las dos decisiones, los dos gestos han sido vistos como gestos de hostilidad por parte de Barata, y Barata ha dicho, bueno, en estas condiciones yo dejo de colaborar. Entonces, este es un asunto de la máxima importancia. Por eso yo interrumpí a mi colega cuando usted le responde a mi colega Espinosa, porque daba la impresión de que usted esto no le preocupaba, porque ya Barata había dicho todo lo que tenía que decir. Barata había dicho todo lo que tenía que decir en un caso, en dos, eventualmente. Pero tenemos 20 o 25 o 30 casos. Es decir, hay mucho más que tiene que decir Barata. Es nuestra principal fuente de información, porque como ha dicho el congresista Mulder, ha sido acá representante de Odebrecht, digamos, ha vivido en el país 17 y buena parte de ellos ha sido representante de la empresa acá. Y lo sabemos por los dichos de Marcelo Odebrecht que todo pasaba por Jorge Barata. Entonces, si Jorge Barata, que es la principal fuente de información en el caso de Lavallato, no quiere seguir colaborando porque se congelan sus cuentas o se embargan sus bienes, entonces tenemos que revisar ese congelamiento y ese embargo. Porque de lo contrario estaríamos, digamos, teniendo una visión muy de corto plazo, sacrificando la verdad y la justicia en el largo plazo, que es lo que nos interesa a todos. Entonces, aprovechando que usted está acá, ¿cuál es la responsabilidad de la Procuraduría en esto? Porque entiendo que hay dos posibles interpretaciones, o qué es el pedido de embargo de usted, en el caso de Hamilton Castro, o qué es la decisión del fiscal Juárez Atoche, en el otro caso, de embargarle las cuentas. O las dos cosas juntas, parecería ser. ¿Y cuál es la salida de esto? Porque necesitamos resolver esto rápidamente para que el señor Barata, digamos, se siga colaborando con las investigaciones que se llevan a cabo. Gracias. Sí, gracias, congresista Costa. Antes de que responda, señora Ampuero, el congresista Castro desea aportar. Señora Presidenta, nosotros hemos venido escuchando de manera permanente, y eso sin obviar las responsabilidades que puede tener la procuradora o quien tome las decisiones correspondientes, pero siempre hemos venido escuchando a través de los medios de comunicación de parte del gobierno o de determinados actores políticos, o que toman algún tipo de decisiones a nivel ministerial, inclusive de que estamos rompiendo la cadena de pagos. Eso es falso. Primero hay que determinar el nivel de deterioro de la empresa. Si la empresa está en una situación, ya en una espiral descendente, ya no la salva nadie. Y no va, por más que le dé, tendría que usted inyectar dinero, mucho dinero incluso del propio Estado, para reflotar la empresa. Y resulta tan caro que es preferible que se declare en quiebra, en muchos de los casos. O sea, es preferible, en este caso, para ser más explícito, a veces es, digamos, más vale tener un pájaro en mano que 100 volando. Es decir, en el caso de Odebrecht se determina que no tiene las posibilidades financieras para salir adelante, como es el caso específico en este momento, porque nosotros hemos revisado en la Comisión de Fiscalización también algunos casos de esto. Está tan deteriorada, no solamente en términos de imagen, sino se ha consumido muchísimo de su patrimonio, tiene una situación complicadísima, donde el Estado tendría que darle por años obras, muchos años, que no se ha calculado. Es lógico, nosotros tendríamos en todo caso que entrar a hacer un examen de ese tipo, de orden contable, financiero,
técnico, etcétera, que sería muy largo, pero llegar así de a priori, como hemos escuchado a través incluso del propio ministro, el propio presidente, se está rompiendo la cadena de pagos. ¿Cómo le ha determinado eso que se ha roto la cadena de pagos? Inyéctale en todo caso 1.000 o 2.000 o 5.000 millones de dólares más, démosle más obras, eso estaría significando y simplemente tirar al tacho de la basura o de repente a un barril sin fondo más dinero. Eso no quiere decir que estemos abogando porque sea una medida, sino que no nos asustemos nunca por ese lado. Me parece que hay que hacer las cosas de manera apropiada y en la verdadera dimensión, sin asustarnos por un lado ni tampoco por tomar decisiones políticas. No por salvar una empresa. Nosotros vamos, lo que está sucediendo con muchas empresas en el Perú, se metió mucho dinero para tratar de salvar y nunca se rescatan, porque están en un nivel de deterioro bien complicado, más valen muertas que vivas. Y es el caso de Obres, es muy probable que esté en esa situación. No sé, no hemos llegado a terminar porque aquí nosotros tampoco no somos los analistas políticos, ni menos en el propio gobierno. Y venir a asustar muchas veces a la gente, no, que se ha roto la cadena de pagos. Nosotros asumiremos todos estos costos sociales y después no tenemos ni pagarle a los profesores, ni a los médicos, ni nada. Claro, no estamos saliendo del tema, pero de manera definitiva yo sí abogo porque la Procuraduría en todo caso haga un examen exhaustivo y si es que tiene que hacerlo y tomar una decisión, nosotros mismos también tenemos que hacerlo con altura, con conocimiento desde el punto de vista y recurriendo a los técnicos especializados sobre esta materia y no estar asustando a la población, porque hay 10.000 o 15.000 trabajadores que dice que perdió Odebrecht en el Perú. En todo caso vamos a destinar 10.000 o 5.000 millones de dólares adicionales frente a una situación que es ya prácticamente colapso. Lo vamos a salvar a Barata. Se dice inclusive, señora presidenta, que en el caso de Barata tiene que seguir declarando. Es muy poco. Es como el caso CLAE. Una vez que entras en el espiral descendente ya no te salva nadie. Por más Manrique lloraba, iba a la iglesia, donde sea, no saca más plata. Ya no tiene más, no tiene de dónde sacar. Si estamos en esa situación en Odebrecht, como lo que se ha venido deteriorando de tal manera, porque este deterioro no es de los últimos años, esto es, estimo, porque hemos tenido algún tipo de experiencia en este tipo de trabajos, que esto por lo menos viene deteriorándose unos 7 u 8, de los 7 u 8 últimos años, por lo menos, y que no, lógicamente nosotros no nos hemos dado cuenta porque aparentemente hacia afuera esas empresas tienen una fachada como que son sólidas, pero no lo son así en ese términos. Yo solamente quiero finalizar en lo siguiente, o sea, usted haga su labor, señora Procuradora, que en términos claros, si las cosas se han determinado como creo que deben ser, estamos nosotros para respaldar, ¿no? Por mi parte, en ese caso, me gustaría que se tome siempre decisiones un poco más técnicas, ¿no?